Cierra los ojos por un segundo e imagina el monumento a Pratt ahí en Valparaíso, Ah, sí. al atardecer, Wow. con el sol poniéndose sobre el Pacífico. ¡Qué hermoso! Puedes oler la sal en el aire y escuchar las olas rompiendo contra las rocas. Ya me imagino. Puedes casi escuchar los ecos de las batallas navales del pasado. Increíble. Y si escuchas con atención, Ah, casi puedes escuchar dos palabras susurradas en el viento. ¿cuáles? Honor y Qué lealtad. interesante. Y lo que vamos a explorar hoy es la sorprendente conexión entre nuestro héroe naval Arturo Prat y el código de honor de los samuráis japoneses, el Bushido. Wow. Un cruce de caminos inesperado, ¿no? Prepárate para una inmersión profunda porque vamos a descubrir este vínculo único entre estas dos culturas aparentemente dispares. Suena fascinante. Para esta inmersión profunda vamos a usar un artículo del sitio web Orgullo Porteño llamado Prat Samurai. Orgullo Porteño. Excelente fuente. Así que vamos a profundizar y a ver por qué un héroe chileno es honrado en Japón junto a figuras como el almirante Nelson y el almirante Togo. Y lo que es más intrigante, ¿qué tienen que ver las 7 virtudes del Bushido con eso? Uf. Tantas preguntas. Comencemos con el monumento en la Academia Naval de Japón en Etajima. Ok. En ese lugar de entrenamiento para futuros oficiales navales japoneses. Ajá. Hay un monumento a solo 3 héroes navales de todo el mundo. Interesante. El legendario almirante británico Nelson, Claro. el victorioso almirante japonés Togo Por supuesto. y el capitán chileno Arturo Prat Chacón. Ah, ya. Este tributo se hizo en 1985. ¿Qué te parece más sorprendente de esto? Bueno, creo que lo más sorprendente es el hecho de que una nación insular con una larga y rica historia naval como Japón honraría a un héroe de un país tan lejano. Sí, Sugiere que hay valores fundamentales que resuenan más allá de las fronteras. totalmente. Y para entender este vínculo, creo que es importante definir primero qué entendemos por Bushido para nuestros oyentes. Bien. El Bushido era el código ético de la clase samurái en Japón. Correcto. No se limitaba solo a la batalla. Era un código para la vida. Sí, Un conjunto de virtudes que definían a un guerrero honorable. exacto. Dictaba cómo debían tomar decisiones importantes, Claro. cómo debían comportarse en la vida cotidiana Sí. y cómo debían mostrar lealtad a su señor. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Sí. El artículo de Orgullo Porteño sugiere que Arturo Prat encarnó estos mismos principios básicos, Es fascinante. basándose en el libro Bushido. El código ético del samurái, el artículo explora cómo las acciones de Prat se alinean con las 7 virtudes cardinales del Bushido. Me intriga saber más. Empecemos por la primera virtud, la rectitud. ¿Cómo podemos ver esta virtud reflejada en la vida y las acciones de Prat? Bueno, en el Bushido la rectitud significaba una resolución inquebrantable y vivir de acuerdo con tus principios incluso frente a la adversidad. Ajá, Y Prat demostró esta resolución en sus acciones. sí, Su conducta en el combate naval de Ike es probablemente el mejor ejemplo de esto. sí. ¿Qué te llama la atención de esta demostración de rectitud? Bueno, creo que su decisión de enfrentarse a un enemigo muy superior sin dudarlo. Sí. Y su firmeza al mando de la Esmeralda incluso cuando la situación era desesperada. Correcto. Hablan de una profunda creencia en su deber. Tienes razón. Es una rectitud que va más allá de la simple obediencia a las órdenes. Estoy de acuerdo. Pasemos a la segunda virtud, la cortesía, De acuerdo. que dice el artículo sobre cómo Prat interactuaba con los demás. El artículo describe a Prat como un hombre modesto, siempre atento a las necesidades de los demás y generoso en espíritu. Interesante. Estos son todos signos de respeto y consideración por los demás, que eran esenciales para el comportamiento de un samurái en la sociedad japonesa. Es un contraste interesante con la imagen del héroe puramente marcial. No. Nos muestra un lado más suave de él. Cierto. Alguien cuya valentía en la batalla iba acompañada de consideración en su vida personal. Totalmente de acuerdo. La tercera virtud es el valor. Y esta parece obvia para cualquiera que conozca la historia de Prat. Pero el artículo profundiza en lo que el valor significaba dentro del Bushido. Explícanos. No era simplemente una falta de miedo a la muerte. Ah, Era un coraje que provenía de la creencia de que estabas luchando por una causa justa y defendiendo lo que era correcto. exacto. Y Prat, al enfrentarse a la batalla de Iquique con determinación, lo hizo en defensa de su patria. Correcto. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la simple temeridad y el valor con un propósito? Creo que es una distinción importante. Sí. No se trata de ser imprudente. Ajá. Trata de tener convicción en tus principios, Sí, en la rectitud de tu causa. exactamente. La cuarta virtud es el honor. Y esta es quizás la que más se asocia con el sacrificio final de Prat
en la cubierta de la Esmeralda. Sin duda. Para un samurái, morir en batalla defendiendo a su señor o sus ideales era el acto más honorable. Cierto. Y la muerte de Pratt en Iquique, luchando por su país, encaja perfectamente con este ideal. Sí. Él personificó ese sentido del honor hasta el final. ¿Crees que esta idea del honor sigue teniendo resonancia hoy en día? Creo que sí. Sí. Creo que la idea de dar tu vida por algo en lo que crees Sí, sigue siendo poderosa, totalmente. aunque las formas en que se manifiesta pueden haber cambiado. Estoy de acuerdo. La quinta virtud es la benevolencia. Y el artículo señala que este aspecto de Pratt puede no ser tan conocido como su valentía, ¿Es verdad? pero destacan su constante búsqueda de la verdad Sí. y su espíritu generoso ¡Ajá! como ejemplos de esta virtud. La benevolencia en el Bushido abarcaba la compasión y la empatía por los demás, Correcto. incluso por tus enemigos. Exacto. ¿Qué te dice esto sobre Pratt? Bueno, creo que muestra que era un hombre complejo, que no era solo un guerrero despiadado. Ajá. Tenía un profundo sentido de la justicia. Y la compasión. Y la compasión, sí. La sexta virtud es la honestidad. Y aquí el artículo da un detalle biográfico muy específico sobre la integridad de Pratt. Cuéntame más sobre eso. Su reputación como oficial naval y como abogado habla de su honestidad, que era un valor fundamental para los samuráis. Por supuesto. Debían ser honorables en todos sus tratos. Sí. Y hay una anécdota de cuando Pratt estaba en una misión de espionaje en Argentina. Interesante. Mantuvo registros tan meticulosos de sus gastos Vaya. que cuando regresó a Chile devolvió hasta el último centavo que no había usado. Oh. Es un pequeño detalle, pero creo que dice mucho sobre su carácter. Estoy totalmente de acuerdo. Muestra una dedicación a los principios que es bastante notable. Ya. Es una verdadera integridad. Y finalmente llegamos a la séptima virtud, la lealtad. Y aquí la conexión con el sacrificio de Pratt por su país parece obvia. No, absolutamente. Su inquebrantable lealtad a Chile, demostrada hasta su último aliento en la cubierta de la Esmeralda, Sí, es un claro ejemplo de esta virtud esencial del Bushido. correcto. Un samurái debía una lealtad absoluta a su señor, Sí. y en el caso de Pratt, esa lealtad se extendió a su país. Y a su deber como oficial naval. Exactamente. ¿Cómo crees que esta lealtad hasta la muerte fue vista por la sociedad japonesa? Bueno, creo que habría resonado profundamente con ellos. Eso- Tienen una larga historia de guerreros que son leales a sus señores hasta la muerte. Exacto. Así que habrían visto las acciones de Pratt como el epítome del honor y el deber. Entonces, para recapitular el artículo, traza paralelismos entre la vida y sobre todo las acciones de Arturo Prat en la batalla de Iquique, Sí, con cada una de las 7 virtudes del Bushido: correcto. rectitud al enfrentarse al enemigo, Ajá, cortesía en sus tratos personales, Sí. valor por una causa justa, exacto. honor en su sacrificio, Correcto. benevolencia en espíritu, honestidad en acción Ajá, y lealtad a su nación. fascinante, ¿no? Y en este contexto, el monumento de Tajima se convierte en un poderoso símbolo de cómo la valentía y la integridad son valores que trascienden las fronteras culturales y geográficas. Totalmente de acuerdo. El hecho de que Japón, una nación con una historia y tradiciones tan diferentes, honre a un héroe de un país tan lejano como Chile, Sí. pone de relieve Ujú. la universalidad de estos principios. Es realmente notable. ¿Qué te parece esta conexión entre dos culturas tan diferentes? Me parece que increíblemente inspirador. Sí. O sea que no importa de dónde seas, todos podemos aspirar a los mismos ideales. Es fascinante cómo un hombre que vivió y murió en un contexto cultural tan diferente Sí. es reconocido por encarnar los principios básicos de otra tradición guerrera. Es realmente notable. Arturo Prat, el héroe de la Esmeralda, se convierte así en un puente inesperado entre la cultura marítima chilena y la tradición samurái japonesa. Un hermoso símbolo de unidad. Entonces, la principal conclusión de esta inmersión profunda Ajá. es que el carácter y las acciones de Arturo Prat resonaron tanto con los principios del Bushido, Sí. que hoy es honrado como un héroe en Japón a miles de kilómetros de su tierra natal. Un verdadero testimonio de su impacto duradero. Y esto nos lleva a una última pregunta para ti, nuestro oyente. Adelante. Piensa por un momento en cómo individuos de culturas aparentemente tan dispares Sí. pueden llegar a encarnar valores fundamentales tan similares. Interesante. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Y la existencia de ideales universales que nos conectan a un nivel profundo? Algo para reflexionar. Te invitamos a explorar otras posibles conexiones históricas sorprendentes Sí. entre culturas que quizás considerabas muy alejadas entre sí.
quién sabe qué otros descubrimientos te esperan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer.